Bienvenidos. Gracias nuevamente por su participación en el 21 Simposium de Tributación Minero-Energética, denominado Desafíos y Oportunidades para lograr una tributación competitiva. Damos un especial agradecimiento a nuestros auspiciadores: Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú, Compañía Minera Poderosa y Susunaga Alcereto y Segarra Abogados. Muchas gracias por la participación en este evento. Hoy contaremos con interpretación en simultáneo para quienes lo requieran. Ingresar a la opción Interpretación en la parte inferior de su pantalla y elegir el canal de su preferencia. Sin más, damos espacio para las palabras de bienvenida e inauguración al evento que las brindará el señor Raúl Yeco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a quien damos la bienvenida. Adelante, Raúl. Gracias, buenas tardes y saludos a todos. Bueno, lamentablemente todavía estamos en el mundo virtual, pero siempre es un gusto pues, tener eventos con estas características y particularmente saludar a todos quienes nos acompañan en esta edición número 21 del Simposium Tributario Minero Energético. Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, siempre es relevante la discusión técnica de los desafíos y oportunidades que permitan alcanzar una tributación justa y competitiva, más aún en el marco de esta coyuntura en donde se ha solicitado facultades para modificar los esquemas tributarios de nuestros sectores. Por ello, este simposio se vuelve más relevante debido a que cuenta con una tradición de más de 2 décadas en la que los distintos actores del quehacer tributario nacional dialogan, intercambian conocimientos y plantean soluciones a diversos problemas. No podemos dejar de mencionar que las actividades que representan nuestro gremio son relevantes para la recuperación económica del país. Por eso creemos que es fundamental contar con un marco jurídico adecuado, claro y predecible, que fomente la competitividad para garantizar el desarrollo del país. Y en este caso, obviamente, la competitividad tributaria es fundamental. Como ustedes saben, el sector minero energético representa poco más del 12% del PBI del país, genera 2/3 de las exportaciones y un poco más del 23% de la recaudación tributaria del gobierno. Entonces, es un sector de gran relevancia para la economía peruana y nosotros creemos puede ser el gran motor que saque de la actual situación de recesión económica en que se encuentra el país. Dicho esto, en nombre de nuestro gremio, les doy la más cordial bienvenida a esta 21ª edición del Simposio de Tributación Minero-Energética. Quiero felicitar particularmente al Comité de Asuntos Tributarios de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y en especial a su presidente, el doctor Fernando Susunaga, por organizar esta nueva edición, así como también a los moderadores, conferencistas y panelistas que participarán durante estos 2 días. En la presente edición del simposio se desarrollarán temas referidos a la política fiscal minera, de forma que se evalúe si el esquema actual es competitivo y conveniente desde el punto de vista de recaudación en escenarios de precios más altos respecto a los principales productos de minerales que exporta el Perú. El segundo, el tema de los contratos ley, a fin de delimitar las obligaciones que generan dichos contratos para las partes y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Finalmente, conversaremos sobre cómo reducir la conflictividad tributaria, abordando alternativas para prevenir o acortar el conflicto en materia de tributos administrados por la SUNAT. Los temas seleccionados para este simposio serán desarrollados por profesionales de gran nivel. Deseo que en estos 2 días se tenga una discusión alturada, técnica, plural y constructiva, que nos beneficie a todos para una mayor competitividad del sector minero y minero energético. Por último, reitero nuestra cordial bienvenida a todos ustedes y nuevamente quisiera agradecer a nuestros auspiciadores por su apoyo especial en este evento. Me refiero a Sociedad Minera Cerro Verde, a Compañía Minera Poderosa, a Southern Perú Copper Corporation,
y al estudio Susunaga, Acereto y Segarra Abogados. Muchísimas gracias. Bueno, con estas palabras declaro inaugurado el 21 Simposio de Tributación Minero-Energética de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Ahora daremos inicio al primer bloque denominado Política Fiscal Minera, buscando un sistema tributario competitivo. Para ello, doy pase a Khaled Luyo, gerente de Impuestos y Contraloría de Minera Las Bambas, que conducirá el presente panel. Adelante, Khaled. Buenas tardes con todos. Y quiero reiterar el agradecimiento a Raúl, nuestro presidente de la sociedad, por habernos acompañado esta tarde para dar las palabras de bienvenida y de inauguración de nuestro evento. Darle la bienvenida a todos los que en este momento nos están escuchando a través de las diversas plataformas en las que se difunde el evento, y por supuesto a nuestros panelistas, a los que presentaré en unos momentos. Yo quiero empezar diciendo que es un gusto para mí tremendo el poder moderar este primer bloque del 21º Simposium de Tributación Minero-Energética, organizado por el Comité Tributario de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y que lleva por nombre Política Fiscal Minera, buscando un sistema tributario competitivo. Esta vez nos volvemos a encontrar por medios virtuales para analizar el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas por el plazo de 120 días en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica al Congreso de la República. Este bloque se concentrará, lógicamente, en analizar las facultades referidas al perfeccionamiento, y leo la cita del proyecto de ley, perfeccionar el régimen fiscal minero. El proyecto de ley al que me refiero fue presentado, como sabemos, el 27 de octubre de este año, y se encuentra actualmente en las comisiones de Economía y Constitución previas a su dictamen. Sabemos que este próximo día viernes se ha agendado una reunión en las comisiones para debatir los predictámenes y someterlos a votación. Una vez aprobados, en caso de esto ocurra, estos pasarían para su aprobación en el Pleno del Congreso la próxima semana. Como sabemos, estamos frente a plazos bastante cortos. Miembros de estas comisiones han adelantado que en materia tributaria el predictamen tendría una opinión desfavorable, y por tanto la propuesta sería que no se otorguen estas facultades tributarias o que éstas se restrinjan de manera muy significativa. Este bloque, en este contexto, fue concebido como un espacio de reflexión que contribuya al debate de este proyecto de ley que pretende modificar el régimen tributario minero. Y por tanto lo consideramos muy oportuno. Además de eso, hemos querido convocar a destacados especialistas nacionales y extranjeros para que nos compartan sus opiniones sobre el tema, cada uno desde un enfoque distinto, pero complementario. El objetivo fue poner a prueba el presupuesto sobre el cual la exposición de motivos del proyecto de ley justifica la solicitud de estas facultades. Esto es, perfeccionar el régimen fiscal de la minería y darle mayor progresividad, considerando que las modificaciones propuestas no afectarían la competitividad del sector, pues otros países mineros tienen cargas fiscales superiores a las aplicadas en el Perú. A continuación voy a presentar a los panelistas quienes nos van a acompañar a desarrollar desde diversos ángulos este tema, pero antes de eso quiero comentarles a ustedes que yo estoy profundamente agradecido con cada uno de ellos, porque no solamente desde el primer momento nos confirmaron su presencia, sino que además lo hicieron con mucho entusiasmo, y la verdad que estoy, como digo, muy agradecido de tenerlos esta tarde para desarrollar el tema que nos ocupa. En primer lugar, vamos a nos va a acompañar
Hugo Santamaría. Hugo es socio y economista jefe de Apoyo Consultoría y desarrollará el tema Consideraciones sobre la tributación minera en el Perú, presentándonos los aspectos macroeconómicos respecto del régimen tributario vigente, sus ventajas y las fortalezas que ha tenido y los resultados concretos que se han venido desarrollando bajo el amparo de este régimen que, como sabemos, existe desde el año 2011. En segundo término, nos acompañará Orlando Marqués, socio principal de PwC. Orlando desarrollará el tema carga tributaria en la industria minera, mostrándonos un análisis comparativo de 3 jurisdicciones para el caso de una empresa modelo, y nos comentará y nos compartirá sus conclusiones respecto de cómo luce esa carga tributaria comparativa. En tercer lugar, y desde Chile, nos acompañará Michel Jorrat, socio fundador de Jorrat y Asociados. Michel es un investigador y ha desarrollado el tema renta económica y régimen tributario, además de la transparencia fiscal, en un escenario de comparación de Perú y Chile para la minería de cobre. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, desde Australia nos acompañará Chen Leong. Chen es Head of Tax del grupo MMG y desde la ciudad de Melbourne nos explicará a través de un caso de estudio cómo fue la experiencia australiana de establecer un impuesto sobre las ganancias mineras y qué lecciones él nos puede compartir de esa experiencia que podamos nosotros capitalizar para la nuestra. Este es el equipo, quiero pensar, que me acompañará a desarrollar el tema que ha sido propuesto para este primer bloque. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Hugo Santamaría para que por favor nos brinde su presentación. Adelante, Hugo. Gracias, Caleb. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería por invitarme a participar en este evento y permitirme compartir con ustedes algunos de los resultados y reflexiones que desarrollamos en un trabajo preparado justamente para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Denme un segundo para levantar un PPT que he preparado para usarlo un poco para orientar la conversación. Voy a tratar de ir animadamente para no perjudicar mucho a Chen, que está con una diferencia horaria relevante. Miren, lo que yo quiero hacer en estos minutos que tengo, que son 15 minutos, es discutir algunas ideas que sirvan un poco de marco a lo que van a presentar luego Orlando y el resto de mis compañeros de panel, y también el día jueves, ¿no? El resto de panelistas, en relación al marco tributario de la minería, ¿no? Quiero compartir con ustedes algunas ideas claves que me parecen relevantes de tener en cuenta cuando uno piensa en marcos tributarios y sobre todo en este contexto, como decía Caleb, en que estamos discutiendo si es que va a haber una delegación de facultades y si en esa delegación de facultades se revisaría o se trataría de perfeccionar lo que en este momento tenemos en el Perú y que está vigente desde el año 2011, ¿no? La primera idea es que Perú compite, ¿no? Compite por atraer inversión, compite por liderazgo en la industria minera y compite en la Liga Mundial, ¿no? Perú definitivamente está entre jurisdicciones que uno puede hablar de una Liga Mundial, ¿no? De países. Y cuando las inversiones deciden a dónde ir, además obviamente de dónde está el mineral, se ve un conjunto de factores que he tratado, ¿no? Y he tomado esto de Wood McKinsey, un estudio reciente, ¿no? De resumir en este diagrama, ¿no? En primer lugar, ven, ¿no? Si uno ve los factores como alta productividad, costo de mano de obra, si la operación es competitiva en costos,
por supuesto, la ley del mineral, ¿no? El marco tributario es muy importante, la estabilidad jurídica, ¿no? Del país en cuestión, el capital a invertir, si hay infraestructura, el impacto ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta para pensar en un marco tributario que nos debe permitir atraer inversiones y, bueno, aprovechar, ¿no? De una manera, digamos, beneficiosa para todos los peruanos los recursos que el Perú tiene, ¿no? Esa es la primera idea. La segunda idea es que es un reto mantener la competitividad, ¿no? Es un reto competir en esta liga mundial y es un reto urgente de enfrentar, ¿no? Y acá, de nuevo, ¿no? Tomo como referencia el estudio de Wood Mackenzie, ¿no? Y ellos muestran que si el Perú deja de invertir, ¿no? Deja de atraer inversión, o sea, si no hay inversión, en pocos años, en 20 años, podríamos tener la mitad de la producción de cobre, un poquito más de la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no? Por eso es tan relevante seguir siendo competitivos y seguir desarrollando el sector, ¿no? Y esto se da en un contexto, como dije antes, en el que competimos, ¿no? Y de hecho competimos con un número muy relevante de proyectos, ¿no? Según los expertos, si uno toma esa serie de consideraciones que mostraba antes en cuenta, el Perú hoy día, los proyectos peruanos compiten con otros 175 proyectos que podrían desarrollarse en vez de los proyectos peruanos, ¿no? No es que somos una reducción, o sea, la inversión no va de todas maneras a un destino, ¿no? Evalúa destinos, evalúa rentabilidades, evalúa estabilidad, evalúa competitividad tributaria y toma la decisión de a dónde ir, ¿no? Y esa decisión se toma entre aproximadamente 175 proyectos, ¿no? Esa es la otra consideración. Cuando pensamos hacia adelante, una tercera consideración que tenemos que tener es qué tan atractivos somos en costos, ¿no? Y Perú sí es atractivo, ¿no? Está en términos agregados, digamos, algo mejor que rango medio de costos, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. No voy a entrar al detalle, luego vamos a compartir la presentación, pero lo que muestra este gráfico también en la información de Wood Mackenzie es una especie de escalera de costos o de ranking de costos de producción y operar una mina. Y Perú está acá, ¿no? Está un poquito mejor, ¿no? que rango medio, ¿no? Algo por encima en costos de otras jurisdicciones con las que competimos, como México, ya a niveles comparables de Estados Unidos, por ahora, ¿no? Más competitivos que Chile y en Canadá, ¿no? Y en términos de leyes también, ¿no? No somos de los países que hoy día muestran proyectos con las mejores leyes, ¿no? Estamos más bien como, digamos, a mitad de tabla. Ese es el otro elemento a considerar, ¿no? El otro es que tenemos que ver al sector minero, ¿no? Y esto no lo digo como minero, porque no soy minero, ¿no? Lo digo como analista, como economista, que ve, digamos, el entorno económico del Perú en general. Tenemos que ver al sector como una oportunidad, ¿no? Raúl Jacob decía en mi introducción que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ve al sector como uno de los motores que podrían sacar al Perú de la situación en la que está y acelerar su crecimiento. Nosotros en Apoyo Consultoría compartimos esa visión, ¿no? Si uno ve al sector como oportunidad y pensando en los proyectos que tenemos hacia adelante, ¿no? Digamos, la información, opinión del MINEM, hoy en los siguientes años podríamos tener una teoría de proyectos, un pipeline de proyectos de ejecución de más de 13.000 millones de dólares, ¿no? Si sumamos a eso la inversión en optimización y mantenimiento de operaciones mineras, hablamos de montos de inversión de 22.000, casi 23.000 millones de dólares. No tenemos otro sector con la capacidad de movilizar esos niveles de inversión y de jalar y de ser un tractor tan importante para la economía como es el sector minero, ¿no? Si vemos ya en la cartera total de proyectos de
50, el MINEM ahora son más de 55.000 millones de dólares, ¿no? Nuestra gran preocupación es que esos proyectos muestran para nuestro gusto un apoyo consultoría insuficiente en movimiento, ¿no? Nos gustaría ver esos proyectos ejecutándose con más rapidez. Cuando uno piensa en oportunidad, en esos nuevos proyectos mineros que podrían entrar en construcción entre este año y el año 2025, miren los números que podríamos alcanzar, ¿no? 30% mayor producción de cobre, 20% más de oro, 7.000 millones de dólares más de exportación, 5.000 millones de soles más de impuesto a la renta, regalías, ¿no? Impuestos a la minería. Esto es adicional a lo que hoy día ya estamos esperando de aumento de recaudación y 600.000 empleos adicionales, entre directos, indirectos y inducidos, ¿no? Generados en los siguientes años, ¿no? Yo creo que esta es la manera en la que tenemos que ver el sector, no solamente como una fuente de recaudación, sino como una oportunidad para dinamizar la economía y hacer una economía más dinámica y con mayor capacidad de generación de empleo para más peruanos, ¿no? Esas son algunas consideraciones preliminares que quería hacer antes de entrar al tema directo del marco tributario de la minería. Voy a ir un poco rápido también señalando algunas ideas claves y después seguramente en el panel podemos detenernos un poquito en algunos proyectos, ¿no? Primero, ¿no? Cuando pensamos en marco tributario, y voy a luego mostrar algunas estimaciones que hemos hecho de carga tributaria, que ustedes las van a poder comparar con los números que ha presentado Orlando después también, ¿no? Nosotros en apoyo, y creo que es consistente con lo que hacen varios trabajos, consideramos 8 impuestos o contribuciones generales o específicas al sector, ¿no? Por supuesto, el impuesto a la renta, la regalía, ¿no? Que el Perú tiene hoy día una base imponible con que es la utilidad operativa, ¿no? Sobre ventas tenemos una regalía mínima y cuya aplicación depende del contrato, ¿no? No voy a entrar mucho al detalle en esta tabla, porque ustedes la pueden ver después, pero la idea principal es que la carga tributaria del sector es el resultado de la combinación de 8, ¿no? elementos distintos, impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería o gravamen especial, impuesto a los dividendos, el aporte al fondo de jubilación minera, el aporte por regulación, por supuesto, y la participación de los trabajadores que equivale al 8% de la utilidad ante impuestos y participaciones, ¿no? Sobre la base de esto, yo voy a hacer algunos comentarios en las cáminas siguientes de carga tributaria en el Perú y voy a mostrar también las estimaciones que hemos hecho en apoyo del consultoría. ¿Qué características tiene el esquema actual peruano, ¿no? el que se introduce el año 2011, ¿no? Es un esquema que combina, como dije antes, varios elementos, pero en términos cualitativos tiene un componente importante, que es una regalía sobre ventas, tiene el impuesto a la renta general, ¿no? Tiene esa regalía o un impuesto creciente que va creciendo en función de la utilidad operativa, ¿no? Lo importante de esto es que mientras mayor la utilidad operativa, mientras más rentable sea la operación, ¿no? El Estado, el socio, ¿no? de las empresas mineras se beneficia con una mayor recaudación. Es decir, es un esquema que permite capturar esta renta económica, ¿no? En opinión de nosotros, en apoyo, esto tiene varias ventajas, es progresivo, ¿no? Las empresas pagan más cuando su rentabilidad es mayor, es equitativo también porque permite la operación de empresas con distintos niveles de rentabilidad, ¿no? La empresa de rentabilidad mayor paga más, la de rentabilidad menor paga menos, ¿no? Y esto permite, digamos, respetar la heterogeneidad que tiene el sistema, el sector minero en el Perú, en el que vemos empresas con costos de operación distintos, ¿no? En nuestra opinión es todavía competitivo, eso lo voy a mostrar después, hemos hecho una estimación propia, pero también de la mayoría de estudios que hemos encontrado, Perú está en el rango en que los expertos señalan que aún es competitivo, ¿no? En la parte alta de ese rango, hay excepciones de los estudios que hemos encontrado que no es así, la mayoría de estudios coinciden con los resultados que nosotros hemos encontrado en apoyo también, ¿no? Y es beneficioso para el Estado,
¿no? Porque al ajustarse, digamos, a la rentabilidad de operación, al ajustarse a los ciclos de precios, ¿no? Si los precios suben mucho, como ahora, el Estado recauda más, si baja, se recauda menos, permite que el Estado recaude o maximice su recaudación a lo largo de la vida útil de la mina, ¿no? Este son negocios, por llamarlos así, o actividades económicas de décadas, ¿no? Y este sistema tributario permite que el Estado acompañe al sector y se beneficie, ¿no?, de la recaudación a lo largo de la vida útil de la mina. ¿Qué opinan los expertos? ¿No? Y esto no es una opinión nuestra. ¿Qué opinan los expertos sobre el esquema tributario actual del Perú, ¿no? El Fondo Monetario, en su informe, en el artículo 4, que es un informe que hace usualmente el Fondo Monetario sobre las economías de los países, ¿no?, en el año 2016, ¿no?, señala, ¿no?, que es como un logro realmente el cambio tributario que se hizo el año 2011, ¿no? En el que se introdujo el sistema con las características que dije anteriormente, ¿no? El profesor James Soto, que es un referente en el sector, que ha sido asesor también del Ministerio de Economía hace algunos años, comentaba hace poco, ¿no?, en un evento, ¿no?, que Perú está en una situación ideal, una tradición, digamos, libre en inglés, ¿no?, en términos del esquema de impuestos y contribuciones a la minería, con una carga tributaria que él estimaba que estaba entre 40 y 50%, ¿no? El ex ministro de Economía, Waldo Mendoza, decía que es un esquema que está muy bien diseñado, ¿no?, que permite captar un montón de recursos cuando hay precios extraordinariamente elevados y captar menos, por supuesto, cuando estos bajan, ¿no? Y Luis Alberto Arias, también un referente peruano en términos de tributación, ¿no?, señalaba y coincidía con otros que el régimen minero, tributario minero, es de los más avanzados del mundo, ¿no? Y habla de que hace que el aporte de minería esté entre 40 y 46%, lo que considera el estándar internacional, ¿no? Como dije antes, es un esquema progresivo, ¿no?, cuya carga aumenta a medida que aumenta la rentabilidad o el margen operativo del sector. Esta gráfica muestra las tasas marginales de la regalía en la línea roja, que comienza en 1 y va aumentando. En el eje horizontal vemos los márgenes operativos, ¿no? En azules, gravamen especial, y en grises el impuesto especial a la minería, ¿no? La idea central de este gráfico es la forma de las líneas, ¿no?, que tasas marginales que van aumentando en la medida que los márgenes operativos de las empresas van aumentando también, ¿no? James Soto señalaba también una ventaja bien interesante del sistema tributario peruano y del chileno, ¿no? Él lo decía, es que tienen mecanismos de ajuste automático, ¿no? Lo que se introdujo en 2011 permite lo que estamos viendo ahora, ¿no?, que cuando los precios suben, la recaudación se ajuste, y se alinea el sistema, ya está alineado con el ciclo de precios, y no requerimos, pues, cada vez que los precios suben o bajan, no deberíamos requerir estar discutiendo ajustes al esquema, ¿no? Debe haber, ¿no?, algo de espacio para perfeccionar, ¿no? Pero un poco la concepción del 2011 es fue hacer un esquema que se ajuste automáticamente a las condiciones de precios que la industria enfrentaba. Y vamos a ver en un minuto cómo los resultados de recaudación son consistentes con eso, ¿no? Esta es otra de las ventajas que ya comenté antes, ¿no?, que un sistema como el peruano, ¿no?, permite que empresas de diferentes niveles de rentabilidad operen, ¿no? Porque digamos, la carga tributaria, el sistema tributario se adapta, ¿no?, se ajusta a los niveles de rentabilidad por margen operativo de las operaciones mineras. Esto es muy importante para el Perú, ¿no? No todas las empresas son gran minería cobre, ¿no? Este gráfico de la derecha también de fuente Wood Mackenzie lo que muestra es el cash cost total, ¿no?, más el costo de operar la mina,
¿no? He sacado acá la escala por simplicidad, pero lo que muestra es cómo vamos en la empresa 1, que tiene, digamos, un costo muy bajo, hasta la empresa 23, que tiene costos bastante más altos, ¿no? El esquema peruano permite que todas estas empresas operen, ¿no? Generando actividad económica, empleo y también recaudación. Cuando uno ve hacia atrás, yo creo que ha funcionado, ¿no? Ha permitido generar un ciclo de inversión interesante, que es el que muestro en este gráfico de la izquierda, ¿no? Con desarrollo de proyectos, inversiones también interesantes, ¿no? Que ha permitido que el PBI minero muestre un crecimiento bastante relevante y que hoy día tenga la importancia que Raúl Jacob comentaba en el introducción. Recaudación, ¿no? Esa es la gran discusión ahora. ¿Qué ha pasado con la recaudación? Para no aburrirlo con tantos números, solamente me voy a referir a la parte final de este gráfico, ¿no? Yo les dije antes, este es un esquema que por todas las características que combina, hace que cuando los precios suben, la recaudación aumenta, ¿no? ¿Qué ha pasado en este año? Los precios han subido. ¿Qué ha pasado con la recaudación? La recaudación, según estimaciones nuestras, deberían cerrar el año, proveniente del sector, en alrededor de 12.500 millones de soles, ¿no? Vean, así triplicando, ¿no? La recaudación del año 2020, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio de ver cómo habría sido la recaudación si no se hubiese cambiado el marco tributario, o sea, si hubiésemos seguido con el marco tributario del año 2011, y llegamos a la conclusión que con el actual esquema se recauda significativamente más, ¿no? Como 25% más en promedio, de acuerdo a una estimación que hicimos con algo menos de 30 empresas del sector que tuvieron a bien compartir información con nosotros, ¿no? ¿Qué esperamos hacia adelante? ¿No? Hacia adelante, haciendo supuestos de precios, que es lo que tenemos que hacer, pero suponiendo precios que en promedio están, ¿no? Alrededor del 10% por debajo de lo que hemos visto en los últimos meses. El Perú debería tener entre el año 2022 y 2026 este monto de recaudación, casi 87.000 millones de soles de recaudación en los siguientes años, debido a los precios y debido a que este sistema tributario permite, digamos, que el Estado comparta, ¿no? esa mayor renta económica producto de un ciclo favorable de precios. Vean cómo se compara estos 56 millones con los 32.000, 33.000 que tuvimos el quinquenio anterior. Este número es consistente, me parece, con lo que obtiene el MEP, ¿no? El MEP tiene un número que es algo menor que el nuestro, que creo depende también por los supuestos de precios que ellos hacen, que también son ligeramente menores a lo que hemos hecho para este ejercicio, ¿no? Pero en general, tanto el Ministerio de Economía, como nosotros y otros analistas esperan un aumento de la recaudación en los próximos años muy, muy importante, ¿no? Vamos a recaudar 2 veces y media lo que recaudamos en años anteriores. Acá voy a hacerle un preámbulo a Orlando y entrar a la discusión de la carga tributaria en los pocos minutos que nos quedan. Nosotros hemos hecho un ejercicio también a través de una empresa modelo, ¿no? Y hemos estimado, calculado la carga tributaria al sector para diferentes rangos de rentabilidad, digamos, de la operación, ¿no? Perú es la línea roja, ¿no? ¿Qué muestra esto? En el eje horizontal es la rentabilidad de la operación, ¿no? Que la carga tributaria al sector está pues alrededor del 47, 48%, ¿no? Para los rangos de rentabilidad relevantes, ¿no? En algunos momentos estamos por debajo de México, ¿no? En parte de rango también por encima de México, ¿no? En casi todo el rango por encima de otros países con los que el Perú compite, ¿no? Estos son estimaciones nuestras, ¿no? Con un modelo, con una metodología de interpretación. Esto es consistente con otros estudios que hemos realizado, ¿no? Vean, James Otto en 2011 encontraba
45% de carga tributaria para empresas de cobre grandes, como llamaba él, ¿no? El Natural Resource Governance Institute de 2017, una carga efectiva de 44% para una mina de cobre de costos bajos, 65% por una mina de cobre de costos altos. El IPE, un estudio relativamente reciente, 47%, ¿no? Para empresas con margen operativo de 30%. Y CESCO, ¿no? En el 2021, una carga efectiva de 44% para empresas con contratos de estabilidad, ¿no? He puesto acá algunos estudios que han encontrado resultados similares a los que encontramos nosotros, ¿no? Hay un estudio que tiene un resultado distinto, que después podríamos comentar, que creo yo dependen de los supuestos que se han hecho, ¿no? Que me parece podrían ser supuestos de discusión, ¿no? ¿Qué opina James Soto? Que el Perú está en el rango óptimo, ¿no? Es difícil saber puntualmente cuál es el rango óptimo, pero James Soto opina, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? En el rango óptimo y es consistente, como dije, con varios otros estudios. Finalmente, una última idea, ¿no? ¿A dónde se va la renta mínima? ¿No? Que hay una discusión también, ¿no? ¿Cuánto se queda en el Perú, etcétera? Nosotros, como le dije antes, trabajando con información que la Sociedad Nacional de Minería compartió con nosotros, de algo menos de 30 empresas, llegamos a este par, que es la distribución de la renta minera. Y vean, ¿no? Con esta información de estas empresas, 46% se va en impuestos y contribuciones, 24% en dividendos y 30% en actividades de reinversión. Si uno suma esto, entonces, tenemos que casi 3 de cada 4 soles, ¿no? Generados por el sector se va en impuestos o en actividades de reinversión, que es inversión en operaciones, nuevos proyectos, inventarios, pago a proveedores, créditos a clientes y otros, ¿no? Esto es muy, muy importante cuando pensamos en la oportunidad que significa usar al sector como una locomotora de desarrollo y de crecimiento y de generación de empleo de oportunidades para el Perú. Creo que ahí lo dejo, Caleb, me volaba un poquito en el tiempo No, pierda cuidado, ¿no? Excelente, excelente. Más bien, muchas gracias por la bastante clara presentación. He ido tomando algunas notas, te cuento, para hacerte algunas preguntas sobre los temas tratados al final de las presentaciones. Temas que me han llamado la atención es el riesgo de que algunos proyectos de esta cartera de más de 50.000 millones puedan no realizarse. Incluso una pregunta más amplia en el sentido de si este es el momento, cuál sería tu opinión respecto de si es el momento como para emprender una tarea como esta, de tratar de perfeccionar algo que, como nos has demostrado, viene funcionando bastante bien con resultados concretos. Ahora, después de la visión macro que nos ha presentado Hugo, nos toca escuchar a Orlando. Orlando Marchesi nos va a hablar respecto de un caso comparativo con 3 jurisdicciones para una empresa y la carga tributaria que le correspondería a cada una de ellas. Sin más, por favor, Orlando, te escuchamos. ¿Me escuchan? Perdón. ¿Sí? Ahora sí, bien? perfecto. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Si puedes, por favor, ponerla en modo presentación, ahora está. Correcto. Correcto. Como decía Caleb y adelantaba Hugo, lo que hemos hecho nosotros es tomar un caso base y compararlo con Chile y con Argentina. Ahora, como también explicó Hugo, los porcentajes pueden ser ligeramente distintos dependiendo de los datos que uno ponga. En este caso, nosotros no hemos considerado empresas con convenio. Como ustedes saben, las empresas con convenio de estabilidad tienen que pagar 2 puntos más sobre el impuesto a la renta. Así es que lo que estamos considerando aquí es el caso de una empresa que no tenga estabilidad
y los supuestos, como ven, es el año corriente 2021, sin convenio, la moneda está en dólares, ingresos por ventas de 1.500 millones, utilidad contable antes de impuestos de 430.000, y con un margen operativo para los impuestos mineros de 37%. Y la mina con una vida útil de 15 años. Ahora, también nosotros hemos incluido en nuestro supuesto todos los beneficios y la tasa efectiva del proyecto completo, es decir, el proyecto amortizando todos los costos y gastos en los 15 años. ¿Por qué es eso relevante? Porque en los distintos países existen beneficios tributarios que pueden hacer, digamos, que precipitar un gasto al principio haga que tengamos una tasa efectiva menor y luego tendremos que ir pagando más tiempo. Entonces, para hacerlo comparativo, hemos puesto todos los beneficios en el periodo de 15 años. Y los impuestos que estamos considerando, está la participación de utilidades también, si bien es cierto, no es un impuesto, es un costo adicional que se calcula sobre la renta tributaria, así que la estamos incluyendo. Entonces es el 29,5%, que es la tasa vigente de impuesto a la renta, el 8% de participación de utilidades para la minería, 5% impuesto a los dividendos, y las regalías mineras, Hugo nos ha explicado también la escala del 1 al 12, el impuesto especial de minería, una escala progresiva del 2% al 8,4%, y estamos considerando también el Fondo Complementario de Producción Minera y Metalúrgica, 0,50, la contribución a EFA y a los posiblemente también. Entonces, si vemos en el lado derecho de la pantalla el cálculo que hacemos por el impuesto a la renta, nos da que tenemos una utilidad contable antes de impuestos de regalías de participación y participación de trabajadores de 430 millones. ¿Qué conceptos deducibles estamos poniendo? Las regalías mineras, el impuesto especial de minería, el fondo de jubilación, la jubilación. En este punto quiero parar un segundo, porque lo que se ha especulado respecto a la reforma que está planteando el Ministerio de Finanzas es revisar la deducción de algunos impuestos o contribuciones, ¿no? Hoy en día, como dice la ley de impuesto a la renta, todos los impuestos que afecten la operación son deducibles, todos los con excepción del mismo impuesto a la renta. Pero parecería que la intención de Economía y Finanzas podría ser por no admitir la deducción del impuesto a la renta. Eso lo que haría es elevar la carga tributaria al público, ¿no? La renta neta antes de participaciones, entonces sería 393 millones. Tenemos la deducción de la participación de utilidades, el impuesto a la renta y el impuesto a los dividendos. Entonces, esto finalmente nos da una tasa efectiva a nosotros de 43,74, parecida a lo que presentó Hugo de 44% de uno de los estudios. Y aquí tenemos desglosado efectivamente la deducción de los distintos componentes o impuestos que estaban sujetos a la actividad. Con respecto a Perú, creo que lo que cabría apuntar aquí es, por un lado, tenemos el antecedente del régimen del 2011 del que nos ha hablado Hugo, que afortunadamente, digamos, más allá de cómo se ha determinado, creo que lo que hay que resaltar, una conversación larga de varias semanas, incluso meses, entre el sector privado y el gobierno, lo cual al final del día hizo que se pongan de acuerdo la industria con cómo era más conveniente que se le grabara con un beneficio win-win para ambos, ¿no? Y como hemos visto en la presentación anterior, esto no solamente ha sido resaltado en el Perú, sino también fuera del Perú como un sistema muy bueno para grabar. Pero ¿qué problemas tenemos dentro claro, porque no todo es color de rosa? Si bien es cierto que la carga tributaria está dentro de los rangos, el problema que tenemos en Perú es la litigiosidad, ¿no? La cantidad de reparos que tenemos en la minería, en fiscalizaciones de la administración tributaria, y también la cantidad de tiempo que demora el Poder Judicial, o sea, no solamente el Tribunal Fiscal, sino el Poder Judicial, resolver los casos. Pero tenemos nuestras ventajas, y la estabilidad, como Hugo ha comentado, no solamente que la carga tributaria es importante para tomar la decisión de inversión, sino también la estabilidad. Y los convenios de estabilidad tributaria que tiene Perú, que datan de la ley del 92,
han sido muy buenos y sirvieron para efectivamente traer inversión y nos protegen sobre los cambios activos. Lo que no nos protegen es sobre los cambios de interpretación de la administración tributaria sobre las leyes. Y eso es un problema grave. Pero bueno, comparando con los otros países, y después regresamos como conclusión a este punto, vemos que en la Argentina, para el mismo caso, ¿no? Estamos tomando los mismos supuestos, pero tomando las tasas aplicables para ellos, tenemos un gravamen un poco mayor. Pero antes de llegar a eso, es importante mencionar acá que en la Argentina uno de los beneficios más importantes que tienen ellos es la doble deducción de gastos de exploración. Entonces, como ustedes ven, tenemos la deducción arriba de 50, al igual que lo tenemos en Perú. Pero luego tenemos la amortización de eso, de otra vez del paso de exploración, en vida útil abajo, que representa estos tres. Eso definitivamente es una ventaja importante para la Argentina, pero claro, lamentablemente la estabilidad pues, no es lo que caracteriza a la fiscalidad argentina. Entonces, si bien es cierto, hace un tiempo, en el 2018, introdujeron una tasa para grabar el dividendo, que antes no lo grababan, eso se supone que estaba en vigencia porque iba a bajar la tasa corporativa, pero al final la tasa corporativa no bajó, se quedó en 35, más le subieron el impuesto al dividendo de 37. Y en la Argentina, lamentablemente, graban las exportaciones. Entonces, ha habido un problema, digamos, de muchos procesos tributarios que han llevado hasta el Poder Judicial, donde los mineros reclamaban que habiendo tenido estabilidad y habiéndose les asegurado una tasa global de gravamen, no debían haber pagado estas tasas a la exportación, lo cual se ha ido reconociendo en los tribunales. Así que algunas compañías mineras han podido recuperar, digamos, parte de estos impuestos que se pagaron a la exportación. Pero en cuanto a procesos tributarios, a la minería o una sobrefiscalización, la información que tenemos de nuestros pares en la Argentina es que no es así. La minería en Argentina no tiene, digamos, mayor necesidad que cualquier otra industria, ¿no? Con respecto a Chile, a ver, Chile es un caso importante, importante porque solemos copiar nosotros los cambios tributarios en Chile, no solamente por el régimen de la minería, hemos copiado varias cosas a lo largo de los años. Y Chile tiene, ellos introdujeron el régimen de gravamen sobre utilidad operativa antes que nosotros, de hecho la idea la tomamos de ahí. Ellos tienen algunos beneficios importantes, como depreciación acelerada, lo tienen hasta 2022, sobre las instalaciones, y para el régimen del impuesto especial de minería, ahí sí la depreciación es línea recta. Sus regalías son deducibles, al igual que lo son en Perú hasta ahora, y también la base de gravamen es la operativa, a diferencia de Argentina, que sí se quedó con gravamen nativo sobre el ingreso, o valor en poco mínimo. Y obviamente eso representa una desventaja para aquellas operaciones que tienen márgenes más pequeños, porque le graban el ingreso. Pero al final, para el caso de Chile, tenemos que la carga fiscal es hasta este momento 38.96, que viene a ser con los países con los que tiene convenio de doble imposición, que son en realidad todos los países mineros, porque ellos tienen un sistema de crédito que se conoce hasta el 65% del impuesto. Entonces, para los que con los que no tienen convenio, en realidad la carga llega a ser hasta 44,5%, ¿no? Pero la mayoría de países mineros, Canadá, Australia, todos tienen convenio con Chile. Entonces, digamos que si hacemos un análisis comparativo entre las tasas de estos tres países, en resumen, Perú se sitúa en el medio, entre Chile y Argentina, en función, como les digo, a las variables que pusimos en el caso base para los tres países. ¿Eso qué significa? Bueno, Chile está afrontando, como ustedes saben, no solamente el cambio de constitución, ¿no?
sino que haya un proyecto para elevar la carga de la energía en este momento. Así es que no sabemos cuánto tiempo más Chile pueda permanecer un poco más bajo que nosotros con respecto a la carga tributaria. Pero Chile es un competidor directo, proyectos mineros, Chile es un país minero tanto como nosotros. Entonces, considero que tal como está la carga ya en el Perú, y como Hugo demostró en su presentación también, está recaudando bastantes ingresos el Estado peruano. Es un sistema que no necesita modificarse, la verdad, cada cierto tiempo. Es como el dicho que dice, ¿para qué arreglar algo que no está malogrado? Y la verdad es que está caminando bastante bien. Si bien es cierto que tenemos varios problemas, digo, paralelos al tema de la tasa. No es solamente la tasa el asunto que preocupa a la industria, como les digo, a lo largo de los años, las fiscalizaciones o los criterios, o los cambios de criterios de la administración tributaria son evidentemente un tema complejo que administrar en las compañías mineras, pero también es cierto que a lo largo de los años han evolucionado los criterios. Un tema bastante complicado de gestión para las empresas mineras es el tema de gastos de responsabilidad social. Simplemente la formalidad de nuestro sistema tributario hacía que la administración tributaria desconozca los gastos si no había factura, pero claro, donde operan las compañías mineras no necesariamente pues tenemos digamos, la posibilidad de tener comprobante de pago digamos, con de la ley. Eso lo siguen no aceptando, pero lo que sí aceptan ahora es que el gasto de responsabilidad social sea un gasto necesario para generar la renta, no es que simplemente es una donación o que es una liberalidad, ¿no? Vemos día a día cómo se están complicando las operaciones mineras y nos damos cuenta que, que son gastos necesarios. Es que ya hay jurisprudencia fiscal, digamos, desde el 2010 por lo menos, que reiteradamente dicen que sí son gastos que se admiten, ¿no? El único problema es que hay pues, que documentarlos bien para poder justificar que efectivamente el gasto que se está haciendo es necesario para la renta. Pero creo que en el régimen, si bien es cierto, en mi opinión, tal cual el régimen está ahora, funciona bastante bien. Creo que lo que sí sería útil sería unificar los criterios distintos que vienen ocurriendo en la administración tributaria, reducir los plazos de los procesos tributarios para dar un poco más de certeza a los inversionistas, porque como les decía hace un momento, ¿no? Una de las grandes ventajas que tenía Perú era los convenios de estabilidad tributaria, pero si estabilizamos la ley, pero no la interpretación sobre la ley, entonces es igual que no tener ninguna estabilidad. Ok, Caleb, creo que me quedo hasta. Excelente. Muchas gracias, Orlando. Bastante claro y nos has dejado pensando respecto de esa diferencia entre la carga tributaria nominal y la carga tributaria real, que es la que termina acumulándose después de que uno presenta la declaración jurada, ¿no? Que es donde seguramente se llega al porcentaje que tú nos has mostrado, pero ya nos has mencionado el asunto de la litigiosidad, de los criterios discordantes, de las interpretaciones distintas y en consecuencia ahí habrán algunos puntos más en esa carga tributaria. Lo conversaremos seguramente al final de las presentaciones. Ahora, muchas gracias, Orlando. Ahora nos toca darle el turno para que nos acompañe en la sesión de hoy a Michel Jorrat. Michel, como lo mencioné, es socio fundador de Jorrat y Asociados, y desde la ciudad de Santiago nos va a comentar sobre el régimen tributario, la renta económica y la transparencia para un caso comparativo del régimen minero para una operación de cobre en esos países, Perú y Chile. Así que te escuchamos con atención, Michel, por favor. Adelante. Muchas gracias, Caleb. Bueno, comenzar agradeciendo la invitación de Tsunami, de la Sociedad Nacional de Minería, perdón, a este simposio. Y como bien explicaba Caleb, yo voy a en esta ocasión mostrar
algunos resultados de un estudio que hice recientemente para la CEPAL, que tiene que ver justamente con la renta económica y la tributación del cobre en Chile y Perú. Entonces, el objetivo de la presentación es justamente ese, ¿no es cierto? Y también mostrar algunas alternativas de mejoras al régimen fiscal de la minería en ambos países. Y me voy a referir también brevemente a algunos temas de la transparencia fiscal. Voy a comenzar hablando un poquito de lo que son, o lo que la teoría considera como las buenas prácticas en la tributación del sector minero. Si uno revisa la literatura, fundamentalmente, bueno, personas como el mismo James Otto, ¿no es cierto?, dicen, bueno, una buena práctica en la tributación minera sería una combinación de varios instrumentos. Primero, el impuesto sobre las utilidades, o el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, que pagan todas las empresas, y que permite gravar lo que sería la rentabilidad normal de un proyecto minero, al igual que en todos los sectores. En segundo lugar, algún royalty ad valorem, de tasa baja, preferentemente, que permite a los países en desarrollo recaudar desde el comienzo de un proyecto, ¿ya? Y no postergar la recaudación hasta que las empresas empiecen a generar utilidades. Y en tercer lugar, un impuesto sobre la renta económica o un royalty sobre utilidades, que es un instrumento que permite extraer una mayor porción de la renta económica que genera la minería. Entonces, si uno mira esta definición de buena práctica, inmediatamente uno se da cuenta que Perú, y también en Chile tienen un sistema bien diseñado, ¿no?, que tiene estos elementos. Bueno, en el caso de Perú están presentes los tres, porque también, ¿no es cierto?, está la regalía mínima del 1%, que viene a ser este royalty ad valorem que ahí se menciona. Bueno, como les decía, en este estudio, una parte de él fue la estimación de lo que se llaman las rentas económicas de la minería. Y entendemos por renta económica aquellas ganancias que se obtienen de un proyecto minero que están por sobre la rentabilidad mínima que un inversionista exigiría para invertir en ese proyecto minero. Por eso también se habla de las utilidades o las ganancias supranormales. ¿Ya? Entonces, aquí brevemente hay una ecuación, pero lo que quiero reflejar cómo uno mide la renta económica. En el fondo, siguiendo esto, es el precio de mercado del cobre menos los costos de producción, de refinamiento, de fundición, multiplicado por la producción, que eso que está ahí sería lo que uno llama la utilidad contable, pero de esa utilidad contable además se le resta el costo de oportunidad del capital, ¿ya? Es decir, una tasa de costo de oportunidad del capital multiplicado en este caso por el volumen de activos que tiene la empresa minera. Entonces, los resultados muestran, en el caso de Chile, que en un periodo de 20 años, del año 2000 al año 2020, en Chile se generaron rentas económicas del cobre del orden de 173.000 millones de dólares, que representa un promedio anual de 4,5% del PIB. Y de eso, bueno, ustedes saben, en Chile está la empresa estatal, Codelco, que explica el 26%, y el resto, las empresas privadas. De esa cantidad, el Estado se apropia del 56% y los privados del 44%. Si restringimos en el caso de Chile a la minería privada, dejando fuera Codelco, entonces ahí en realidad la minería privada se apropió del 60% de esas rentas económicas y el Estado del 40%. Para el caso del Perú, en el mismo periodo, las rentas económicas fueron del orden de los 70.000 millones de dólares en 20 años, que representa un promedio anual de 2,6% del PIB. Y de ese monto, el Estado se apropió del 37%, los trabajadores, a través de la participación en las utilidades, se apropiaron del 9% de las utilidades, perdón, no de las utilidades, sino que de la renta económica, y las empresas privadas del 54%.
Aquí en este cuadro tengo la estimación para el caso de Perú, que simplemente quiero mostrar la última línea, en donde se ve claramente que esto está medido ahora por subperiodos, en donde se ve claramente, ¿verdad?, que hay periodos en que la renta económica es mucho más importante que en otros, ¿no es cierto?, como es el caso acá del subperiodo 2005-2009, entonces, en donde la renta económica fue de un promedio anual de 5,1% del PIB, ¿verdad? En cambio, los últimos 4 años que se midieron fue de 1,3% del PIB. Luego, en una segunda parte de este estudio, estimamos las tasas efectivas de tributación. ¿Ya? Y aquí yo quiero hacer un punto, porque efectivamente los resultados dependen mucho de los supuestos, ¿no es cierto?, que se hagan para la estimación, y también de cómo se definen estas tasas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este estudio nosotros definimos 3 tasas efectivas. La primera, que es el valor actual de los impuestos, o valor presente de los impuestos que paga un proyecto minero, dividido por el valor presente neto del proyecto antes de impuestos. Entre paréntesis, esa definición es justamente la de renta económica, ¿ya? Es decir, esa tasa nos está mostrando qué porcentaje de la renta económica de un proyecto minero queda en manos del Estado. La segunda definición que utilizamos fue el valor actual o valor presente de los impuestos dividido por el valor actual de las utilidades financieras, ¿ya? Que es más parecido, ¿verdad?, a las estimaciones que veíamos antes, probablemente. Y bueno, y una tercera tasa, que es en el fondo una medición de cuánto cambian los impuestos la rentabilidad del proyecto, para TIR del proyecto. Entonces, esto lo hicimos para un proyecto tipo de explotación de cobre. Ahí tengo los supuestos, algunas cosas bien esenciales. Un periodo de inversión de 3 años, con una inversión total de $1.500 millones, etc. No voy a entrar en los detalles, sino que simplemente voy a ir a los resultados. Acá entonces tenemos el caso de Chile y de Perú, en donde en las 2 últimas líneas estoy mostrando acá, me estoy concentrando en la tasa efectiva 1 y en la tasa efectiva 2. ¿Ya? Entonces, la tasa efectiva 1, que es, como yo decía, representa un poco el porcentaje de la renta económica que queda en manos del Estado. Para el caso de Chile, arroja la estimación un 45,9%. Y para el caso de Perú, dependiendo de si es un proyecto con invariabilidad o sin invariabilidad, 59,7 o 58,1%. Y la segunda tasa efectiva, que es el valor presente de los impuestos dividido por el valor presente de las utilidades financieras, para el caso de Chile nos da 29,1%, y para el caso del Perú, dependiendo nuevamente de si es con o sin invariabilidad, 37,9, 36,9%. Yo creo que esa segunda tasa se parece más, ¿no es cierto?, a la que nos mostraban en las presentaciones anteriores. Sin embargo, aquí yo hago énfasis en las diferencias metodológicas. Y voy a explicar una diferencia que en este caso puede ser fundamental, o 2 diferencias, ¿no? La primera es que como esto está hecho con valores presentes, entonces la depreciación acelerada juega un rol importante, ¿ya? Es muy interesante ver cuál es el efecto que tienen las depreciaciones aceleradas en las tasas efectivas de tributación. Porque, claro, evidentemente los esquemas de depreciación acelerada significan una postergación del pago de impuestos y por lo tanto hacen que los valores presentes netos de los proyectos mejoren, ¿ya? Y por lo tanto que las tasas efectivas de tributación se reduzcan, ¿verdad? Chile efectivamente tiene esquemas de depreciación acelerada bastante importantes. Perú también en cierta medida tiene depreciación acelerada, ¿no? Entonces en ambos países ese elemento incide en que esta tasa medida de esta forma con valor presente sea menor. Y la segunda particularidad es que en este ejemplo hay un supuesto, y es que las utilidades del proyecto de minero se retiran todas al final, ¿ya? Y eso tiene que ver con una particularidad de la tributación en el caso de Chile, ¿no? Por este tema justamente del crédito tributario, ¿no? Que hace que cuando uno se lleva las utilidades al comienzo, puede que no tengan crédito, en fin. Entonces dijimos, bueno,
para hacerlo más fácil, vamos a suponer que las utilidades se llevan todas al final, ¿no? Y eso también hace que las tasas sean un poco más bajas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando uno mira estudios comparativos, es súper importante tener presente los supuestos, ¿ya? Y cuando estoy mirando, como en este caso, Chile y Perú, que probablemente esa tasa es más baja que la de otros estudios, pero dentro de estos supuestos sí son comparables, ¿cierto? Quiero mostrar acá ahora que me voy a concentrar en la tasa efectiva 1, ¿no? El valor presente de los impuestos partido por el valor presente del proyecto antes de impuestos. Y aquí hay una simulación de cómo va cambiando esa tasa en función del precio del cobre, ¿ya? Entonces lo que uno ve para ambos países es que a medida que el precio va aumentando, esa tasa efectiva de tributación va bajando, ¿ya? Es decir, es como que cuando el precio del cobre sube, el Estado se va quedando con una proporción menor de la renta económica que se genera con ese precio, sin perjuicio de que efectivamente los impuestos especiales a la minería tienen un diseño progresivo, ¿ya? Pero no alcanza a compensar ese diseño progresivo el incremento que se genera en la renta económica a medida que el precio va aumentando. Y muestro esto porque quiero hacer un énfasis en un punto que puede ser una alternativa razonable de reforma para ambos países, ¿ya? Acá lo que yo tengo es cuál es la tasa efectiva de los impuestos especiales a la minería. Cuando digo especiales me refiero, bueno, a lo que en Chile es el impuesto específico, progresivo, y a lo que en Perú sería la regalía, el gravamen especial y el impuesto especial a la minería. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso de Perú, la regalía tiene una tasa máxima de 12%, ¿no? Esa es una tasa teórica, ¿ya? El gravamen especial 13,1 y el impuesto especial a la minería 8,4. Sin embargo, con los márgenes de un proyecto tipo, fíjense qué tasas se logran a diferentes precios. Y si me voy al final de esta tabla, cuando yo aquí supongo un precio de $7 la libra, que es un precio, estamos lejos de ese, ¿no? Las tasas efectivas de estos impuestos son mucho más bajas que las tasas máximas teóricas con las que fueron diseñados nuestros impuestos. Entonces, probablemente ahí hay un espacio en que uno pudiera pensar en mejorar la progresividad de estos impuestos de tal manera que, bueno, en condiciones normales probablemente la tasa efectiva no va a cambiar, pero sí permitiría, cuando hay precios más altos que lo normales, como lo que está ocurriendo hoy día, que tal vez el Estado pudiera capturar un porcentaje más alto de las rentas económicas. Bueno, entonces, algunas recomendaciones que surgen de este estudio, o conclusiones, ¿no es cierto? Primero, desde el punto de vista de la política fiscal, como yo ya lo decía, tanto Chile como Perú han definido instrumentos tributarios razonables para gravar la actividad minera, ¿ya? Como son el impuesto a la renta normal, ¿no es cierto?, y los royalties sobre utilidades. Sin embargo, el diseño de estos instrumentos podría mejorar para permitir tal vez que una mayor proporción de la riqueza que generan los proyectos mineros, sobre todo cuando los precios son más altos que lo normal, queden en los respectivos países. Y para ello, pienso yo que una alternativa sería la que mencionaba recién, ¿verdad?, de a lo mejor mejorar la progresividad de estos instrumentos para capturar mayor renta cuando los precios son altos. Una segunda alternativa que se explora en el trabajo es la de reemplazar los actuales impuestos a la minería por un impuesto a la renta económica. Que entiendo que va a ser interesante escuchar la siguiente presentación, porque entiendo que ahí el expositor va a hablar justamente de la experiencia de Australia en ese tema. ¿Ya? Reconozco que esta es una alternativa que es fácil ponerla en un trabajo, en el papel, digamos. Otra cosa es la economía política detrás de un cambio que vale la pena, hay que evaluar si vale la pena, digamos, ¿ah? Dado que ya tenemos sistemas que son razonablemente buenos. Y por último, destaco la importancia del control de la evasión, ¿no?, como una manera también ¿cómo decirlo?, de dar mayor certeza al país, ¿no es cierto?, de que la minería está tributando lo que corresponde. ¿Ya? Y también algunas recomendaciones en el ámbito de la transparencia. Perú, felizmente, se ha incorporado a esta iniciativa de transparencia EITI, ¿no? Chile aún no lo hace.
Sin embargo, ambos países pueden avanzar más en transparencia, sobre todo en la divulgación de los impuestos que pagan las empresas mineras. Que en el caso de Perú, como digo, a través del informe AITI se hace, aunque todavía entiendo que hay mucho desfase. Entiendo que el informe más reciente es del año 2017, probablemente. Bueno, y me quedo aquí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Michelle, por la presentación. Interesante una mirada crítica a la diferente estructura del régimen tributario en general y esta propuesta de 3 niveles que comprende el impuesto sobre utilidades, las regalías y este impuesto sobre las ganancias extraordinarias por las ganancias. Comentaremos un poquito más en la ronda de preguntas, pero precisamente por alusión y como bien lo adelantaba Michelle, a continuación vamos a escuchar a Chen Leong, quien es Head of Tax del grupo MMG, quien nos compartirá la experiencia australiana precisamente en relación a la implementación del tributo que nos explicaba Michelle hace unos momentos. Chen nos hará la presentación desde Australia en inglés para los amigos que nos están siguiendo y quieren cambiar a la traducción. Este es el momento para hacerlo. Tienen el botón en la pantalla de donde nos ven. Adelante, Chen, por favor. Yeah, thank you. Can you hear me, translator? Okay, thank you. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to attend this meeting to share with you the Australian experience in terms of the implementation of the super profits tax. At the time, this was introduced in 2010. I was working for BHP Billiton, and it was one of the largest mining companies in the world. And together with other mining companies and the Minerals Council of Australia, the industry and the companies worked together to work with the government to look at this new tax, propose an alternative, and eventually this new tax was defeated. And it also led to the removal of the then Prime Minister. So this case study will go through that history and some of the lessons that we can learn from that experience. So in today's agenda, what we'll cover is a little short history of the mining industry in Australia and the contribution it makes, the timeline of the key events, what the super profits tax being proposed by the government was, how it was calculated, how the industry responded, and then what eventually happened to the political system and the tax itself. And then I will finish, as I said, with some of the lessons that we can take out of that and what Peru and other jurisdictions may also learn from the Australian experience. Okay. Can you see the presentation? Not now. Only Not now. screen. Can you see it now? Yeah, but we see the two screens. Yeah, yeah. The You one, can see it now? Okay. They should, yeah. Okay, thank you. Okay. So as I said, the Australian mining industry is a major contributor to the economy. Roughly on an annual basis, company tax paid by the mining companies is around $24 billion. And royalties are also paid for about 15 billion per annum. And during the last 10 years, the mining industry has contributed nearly $240 billion of taxes and royalties to the Australian economy, and also employs about 2% of the total workforce. And the GDP contributions about just over 10%. And
no surprise, the largest trading customer for mining commodities is China. So moving to the key timeline, which I'll go through. So just to explain the political system, in November 2007, there was a new Prime Minister elected, Kevin Rudd, and a Deputy Prime Minister, Julia Gillard. And about 1 year later, the global financial crisis happened, and the government wanted to stimulate the economy and announced a spending package of $52 billion to get the economy stimulated and to create jobs. In order to fund that, that sort of stimulus package, it needed to raise additional taxes. So in May 2010, in the federal budget, the government announced that it would introduce a super profits tax, and it would come into effect from the 1st of July 2012. From June through to July, the next 2 months, the government decided to have a consultation process with the mining industry. But it's important to note that prior to May 2010, there was no consultation with the mining industry. It was just announced in May that a new tax would apply, and the consultation process started only after that announcement. As you can see in the fourth box there, in June 2010, this led to Kevin Rudd losing his leadership as the Prime Minister of Australia, and Julia Gillard as the Deputy Prime Minister replacing him. And this was largely due to the pressure that was put on the government by the mining industry and the general public that was against this new tax. And I'll go through in the later slides the events that led up to that event happening of the Prime Minister losing his job. And the new Prime Minister at that time, Julia Gillard, then decided to negotiate a new tax with the miners, and it was called the Mineral Resources Rent Tax. And it was to be effective from July 2012. And in 2013, Julia Gillard and her party lost government, and a new Prime Minister from the opposition was elected, Mr. Tony Abbott. And in September 2014, the Mineral Resource Rent Tax was also abandoned and repealed. So you can see that from the implementation from 2010 through to 2014, the new taxes, or two new taxes that were implemented, eventually were defeated and no longer in existence. So we no longer have a super profits tax in Australia. In this slide, I just want to outline just roughly what the super profits tax proposal was. And it was designed to tax profits that was above a normal rate of return on capital, and that super profit would be taxed at a rate of 40%. The company tax rate at that time was 30%, and it was proposed that any remaining profit would be then subject to a reduced rate of 28%. And that it was estimated by the government 2,500 mining companies in Australia would be expected to pay the super profits tax, and that it would raise $9 billion in the first year of implementation. In this slide, I'll just go through quickly the calculation, or a very simplified calculation, how the super profits tax work. As you can see, a company that would earn $100 of revenue and has $50 of expenses would have a remaining profit of $50. And the government allowed a base depreciation allowance of 6%, which represented a return of capital allowance, reducing the taxable profit to $47. As I mentioned, the super profits tax rate of 40% would then apply on this remaining profit, resulting in $18.80 in super profits tax. And the remaining profit then would be subject to corporate income tax at 28%.
resulting in $7.90 of corporate income tax. So in combination, the total tax that would be paid by a company would be roughly $26 or nearly $27. And depending on how you measure the effective tax rate, whether you take it as a percentage of taxable profit or accounting profit, that rate would fluctuate between 53 and 57%. You can see in this slide just a comparison of the tax rates before the super profits tax and after the super profits tax by commodity. And it is calculated as total tax and royalties paid as a percentage of the accounting profit. So for some commodities, the increase in super profits tax would result in a 20% increase in effective tax rate, but roughly on average would be a 10% increase across most commodities, but as high as 20% in some cases. And these rates are very, very comparable to the rates I think that some of the previous speakers have spoken about. But as I said, the effective tax rate can be measured in different ways. So you just need to make sure that when you're comparing these rates, you are looking at the same basis of calculating the effective tax rate. The mining industry responded to this announcement quite strongly. As you can see here, I have put some quotes down from the CEOs of the major mining companies at the time. The key messages coming out of the CEOs was that they are not opposed to a new tax, but they had concerns that the new tax would potentially harm existing projects as well as new projects and would make those projects uncompetitive and therefore make the certain projects uncertain as to whether they would proceed with the continuation of certain mines, and maybe they may even sell some of the projects. So the CEOs of the major mining companies were quite strong in their presentation to the government, or in their response to the government. The mining industry put out some principles that they wanted from the government in respect of any new taxes. So 3 basic principles. The first one being prospective. Any new tax should apply to future and new investments, not existing investments. Investors have made key economic decisions based on the tax regime of the past, and the returns that they have projected are based on the existing tax regime. A new tax regime that would then come in and tax existing investments would effectively change the economic assumptions that the miners had relied on in the past. So it needed to be prospective and not retrospective. The second principle is that any new tax must be competitive. It cannot disadvantage the resource industry compared to other industries in Australia. So if the mining industry was subject to an effective tax rate of 53 to 57%, and other industries which are not subject to super profits tax and only paying corporate income tax of 30%, would disadvantage the mining industry compared to other industries. The second element of that is that the super profits tax, or any new tax, must not disadvantage the Australian resource industry compared to other countries, and therefore make it uncompetitive in terms of investment choices. You can see these were some of the statistics at the time that were used as comparison. The effective tax rate of 57% compared to other effective tax rates in other countries in Canada and Brazil of between 23% and 38%. And the last point is that different commodities have different returns and risks. So any new tax could not just be applied across the mining industry in general. It needed to differentiate between different commodities because each commodity has a different life cycle, has a different mine plan, has different ways of mining, has different capital allowances and capital return requirements.
So these were the mining principles that the industry put to the government. The industry then worked with the Minerals Council of Australia, which is the main industry association representing this sector in Australia. And it started a campaign to convince the government as well as the public why this new tax is a bad tax. The campaign was designed to highlight the flaws in the proposed tax, illustrate how important the minerals industry is to Australians. And the slogan that was used was, if you hurt mining, you hurt Australia. A website was established, keepminingstrong.com.au, where the facts and figures around this new tax would be available to the public to access and be more informed. There was an advertising campaign that was then commenced, and the Minerals Council spent between $1 and $2 million per week to put out many campaigns in the newspapers, radio, and televisions about the tax. And we'll see in the next slide just some of those examples. So you'll see on the left-hand side of the slide one of the campaigns where it says, who will be hurt by the super tax on mining? Everyone. And that includes not just the people that work in the mining industry, but pensioners, as pension funds have heavy investment in mining companies. And you'll see in the second slide, in the middle, sorry, in the picture in the middle, that the gentleman in the green top, he's saying that yeah, the average worker is getting great benefits from the mining industry through the superannuation or pension they have. So that's a pensioner that's impacted by this. And then there's obviously the mining worker there who is concerned about his job and the projects that are in the pipeline, the people that are going to lose their jobs as a result of mining companies closing projects down. And there was also the general public who invested in mining towns. So the many investors who invested in the towns in terms of houses, schools, retail shops, supermarkets to service the mining towns and the mining industry. And if the mining towns were to be closed because the mines were shut down, then those investors would also lose their source of income and their investments in those mining towns. So there was a lot of public pressure, as you can see from this slide. A lot of people went out into the streets to protest against the government's new tax. And you can see from the slide here just some of the people that were there in the streets. So that public pressure resulted in public support falling for the Prime Minister. And the Australian political system is very different from Peru. So in Australia, you vote for the political party, and that political party then elects its leader to be the Prime Minister. Whilst this party was still in government, because of the fall in public support, the party decided to remove its leader, Kevin Rudd, and replace him with the Deputy Prime Minister at that time, Julia Gillard, as the new Prime Minister. So Kevin Rudd, as a Prime Minister, effectively lost his job after 2 months of trying to implement this new tax. Julia Gillard then decided to replace the super profits tax with a new tax called the Minerals Resource Rent Tax, and only negotiated this with 3 companies, the 3 largest mining companies in Australia: BHP, Rio Tinto, and Xstrata. And the new tax was only designed to apply to 2 commodities, iron ore and coal, only 2 commodities. So as I mentioned before, previously the super profits tax was designed to tax all commodities. This new MRRT was only designed to tax 2 commodities.
the tax rate would then drop to 30% and not 40%, and the return on capital would be increased from 6% to 7%. All these changes combined would drop the effective tax rate down to between 42 and 45%, which was more acceptable to the mining industry at that time. And the expected revenue to be raised over the 4 years was $22.5 billion. But however, in the first year of implementation, only $200 million was actually paid, and that was largely due to the fall in commodity prices that occurred by then. So there was no longer any super profits to be taxed, and as a result, very, very little tax was actually paid. And as I mentioned before, 1 year later, the new government then abandoned or repealed this new tax, and we don't have this tax anymore. So what can we learn from some of these lessons from how this tax was defeated and what the government did wrong? The first point is that there was no initial engagement with industry. They did not seek to speak with the mining companies before they announced it. And when they announced it, it was not well received, hence the advertising campaign and the pressure put by the industry against the government's proposals. The second mistake the government made was they believed that companies do not vote, and that is true, companies do not vote, but they failed to understand that a new tax impacts more than just companies, but the investors and the employees and the pensioners that rely on mining companies, and they vote. And that was an important thing that the government did not understand. The third mistake that the government made was that they assumed that the mining companies, being largely foreign owned, would only be impacted by this, and that the foreign shareholders would only be impacted by this, and that the Australian public would not care because the government would raise new taxes or higher taxes, and the only impact would be the foreign-owned multinational companies operating in Australia. As I said, that was a mistake because there are many investors in those companies that are living in Australia and working in Australia. The fourth mistake that the government made was that they failed to understand that mining companies have investment choices. The government was of the view that because the commodities are located in Australia, those commodities are not going anywhere, and that the mining companies must operate in Australia to mine those commodities. However, we work in a global economy, and mining companies are multinational companies that make economic choices based on return of capital and returns to their investors. And if those investment choices do not provide the adequate return in Australia, they have a choice to relocate that investment choice and that capital and redirect it to other countries that offer a better return on capital to their investors and shareholders. So you do not need to operate in Australia, you can operate anywhere else in the world. And the last issue there is that the government failed to understand the impact on other industries. As I mentioned before, if the super profits tax was only designed to impact the mining industry, many other industries like the retail sector, like the banking sector, also said, well, if the government can introduce a super profits tax on the mining industry, why would they not also introduce a super profits tax on our industries and lift the tax rate on our industry as well? So those industries, particularly the banking industry, was very, very supportive of the mining industry and also put pressure on the government to change the position on super profits taxes. So that probably concludes my presentation, and I'm happy to take any questions or discussions. So Khaled, I will hand over to you. Thank you, Chen, and thank you for the excellent presentation. Voy a ahora pedirle a nuestros ilustres ponentes que
respondamos algunas preguntas en relación a sus presentaciones. Por cuestiones de tiempo les voy a pedir que por favor lo hagamos en un tiempo bastante breve. Creo que si podemos dar respuestas breves a las preguntas para poder cerrar con esta parte del evento y concluir con algunas palabras finales. En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta a Hugo Santamaría. Hugo, nos explicabas bastante bien respecto de las ventajas que ha tenido el régimen tributario existente. Hemos escuchado algunas voces de quienes proponen el proyecto de ley y las modificaciones respecto de la oportunidad de estos cambios. No sé si existe, desde el punto de vista económico, un momento oportuno para hacer cambios tributarios, pero me gustaría que nuestros oyentes escuchen tu opinión respecto de si este es el momento conveniente como para lanzar una propuesta de esta naturaleza. Gracias, Alex. Mi respuesta breve es no. Puedo elaborar un poco más, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta tarde y de otros estudios, ¿no?, reseñados por todos, que hemos expuesto en realidad que Perú tiene un sistema que funciona, un sistema que es bueno, un sistema que está entregando resultados, ¿no?, que si no ve la recaudación de este año, en el siguiente, esta recaudación se va a multiplicar por 2 veces, por 3 veces, ¿no? Y usted decía, no se puede hacer algunos ajustes, ¿no?, en la progresividad. Sí, siempre se puede perfeccionar, pero yo creo que no sé si es el momento. No creo que sea el momento de introducir esta incertidumbre, ¿no?, adicional, ¿no?, a toda la que ya tenemos, ¿no?, para perfeccionar algo que está bastante bien y que está entregando resultados. Ahora bien, por supuesto el gobierno tiene todo el derecho a abrir la discusión, ¿no?, y si la abre, a veces un doble clic en esta opinión, y es algo que el conocimiento público, de la auditoría, es que esto no debe ser manejado a través de la delegación de facultades, ¿no? Sino, la verdad, no hay razones para que esto se maneje a través de la delegación de facultades, y puede ser manejado a través de una discusión técnica, transparente, ¿no?, sin apuros, ¿no?, entre el Ejecutivo, el Congreso, la ciudad. Excelente, Hugo, gracias. Esperemos que escuchen esas recomendaciones. Orlando, me gustaría plantearte la siguiente pregunta. Tú nos mostraste el análisis comparativo con 3 jurisdicciones, una empresa modelo, comparando cargas tributarias. En tu opinión, y para el ejercicio que nos hacías, la carga tributaria de una empresa peruana cumple con esta aspiración de ser competitiva, perdería competitividad con esta eventual modificación. ¿Cuáles son tus comentarios incluso respecto de esta carga tributaria escondida, que es la que supone el costo de la litigiosidad y la resolución tardía de esos impuestos que se pagan años atrás? Mira, en principio te diría que la decisión de inversión pues no solamente es los impuestos, ¿no? O sea, pero vemos que aquí en el Perú tenemos buenos recursos, o sea, número 1, tenemos los minerales, número 2, tenemos mano de obra capacitada, tenemos costos de energía relativamente bajos, y teníamos un país que por los últimos 30 años era bastante estable. Entonces, claro, tú le añades la carga tributaria, está bastante razonable respecto de los otros países de destino de inversión. Entonces, la verdad es que no entiendo para qué quieres subirlo, porque por otro lado, nadie comenta últimamente el tema o como argumento para decirle al MEF por qué quiere lanzar los impuestos, pero la verdad que es que si tú ves, no lo gastan. Entonces, yo creo que el dinero está mejor en las compañías mineras que están haciendo sus reinversiones que en manos del Estado, que lamentablemente pues hay ineficiencia en los 3 niveles de gobierno. No tiene ningún sentido en este momento cambiar el sistema tributario cuando en realidad quiere estar gastando lo que ya tiene.
Y en segundo lugar, con respecto al tema que tú dices, la carga oculta, es correcto lo que tú dices, hay en realidad hay una tasa oculta, porque ningún estudio ha medido la etapa post presentación de declaración. Es decir, en teoría, ¿no?, la carga, como estamos viendo en las comparaciones también del otro ejemplo que ha hecho Hugo, Mitchell, tú puedes decir, bueno, vas entre los 40 y tantos puntos y los 50 puntos, claro, pero ¿qué pasa cuando después de unos años vienen y te acota la administración tributaria? Digamos, conceptos que en conocimiento de todos, incluso de la misma administración, ya se entendía o se sabía cuáles eran los criterios. Y bueno, el más conocido de todo eso, el más grave, que tiene un mayor impacto, es el de la depreciación acelerada de empresas que tienen estabilidad, donde desde el año 92 hasta más o menos de 2006-2007, todos entendimos que tenías el derecho a depreciar 20% de los activos que habrías comprado para ese proyecto, ¿no? Luego la administración tributaria dijo, no, solamente lo que compraste con dinero con el que te dieron el convenio de estabilidad, lo cual la verdad tiene mucho sentido, pero eso es un cambio de criterio muy drástico después de muchos años, ¿no? Y no es el único, ¿no? Te digo otros, por ejemplo, el tema de gastos de desarrollo. Entonces, los gastos de desarrollo, según el INPE, se pueden mandar a gastos hasta 3 años, y la práctica, y no dice que deben ser en línea recta, y la práctica de la mayoría de empresas fue aplicarlos en los 3 años sin importar si era 1% en un momento, ¿cómo se llama? 98 en otro y 1% en el tercer año. Y eso fue así por años, y era el entendimiento también de la administración tributaria. Pero bueno, ahora dicen que es de línea recta, ¿no? Entonces hay una implicancia, digamos, al final en el reparo, sobre todo, tal vez cuando ya prescribieron los años anteriores, ya no puedes ir hacia atrás. Porque, por supuesto, cuando hablamos de diferencias temporales, no hay un mayor problema. No es deducible ahora, es deducible después, o certifico la declaración del año pasado, me devuelven el dinero. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando te fiscalizan el año donde ya te dejaron sin forma de poder recuperarlo hacia atrás. Entonces creo que también necesita la administración tributaria ordenar un poco sus criterios y tratar de tener, pues, criterios estables, porque uno no puede estar cada cierto tiempo, aunque ahora vienen con algo nuevo, para una industria que ya le es muy complicado operar dentro de la formalidad, de la excesiva formalidad del sistema tributario, ¿no? Con gastos necesarios, yo comentaba el de responsabilidad social, pero no es el único. Mira la cantidad de dinero que tienen que crear las empresas mineras en mantener carreteras o caminos de acceso a la mina, para que después venga la administración y te dice que esa es la labor del Estado y que tú no puedes hacer eso, no es deducible, porque es una liberalidad tuya. ¿Cómo va a ser una liberalidad si el Estado no la repara, la toca para ellos, si no puede entrar a la mina? Entonces, digamos, hay que ser conscientes, ¿no?, de que mira, Chen se sonríe, me entendió perfectamente cuál es el problema. Pero lamentablemente, pues, yo creo que actuar con un poco más de criterio. O sea, todos sabemos que la administración tributaria, su objetivo es recaudar, y está muy bien, y eso es una de las instituciones que se maneja con mayor transparencia en la administración pública, pero creo que a la industria minera hay que mirarla, digamos, con ojos de realidad, de dónde opera, cómo opera y a qué cosas deben enfrentarse. Entonces, notamos que sí, a lo largo de los años, por ejemplo, como el tema de gastos, responsabilidad social, te digo, ya la administración ha tomado conocimiento de la responsabilidad fiscal y sus propios criterios internos, y sabe, pues, que la mayoría del territorio tienen que gastar en las comunidades alrededor para poder seguir operando. Pero creo que falta un poquito más, ¿no? Y no te digo solamente un poquito más de corazón, digo simplemente un poco más de criterio de ver, pues, cuáles son los gastos necesarios para esperar, digamos, a más de 4.000 metros de altura. Mismo, excelente. Manejar una empresa en vivo. Importantes reflexiones, Orlando. Muchas gracias. Me toca hacerle una pregunta a Michelle. Michelle, tú nos hablabas de 3 cosas. En realidad le hemos prestado más atención al impuesto a la sobreganancia, pero nos mencionabas también como recomendaciones el combate de la evasión y la transparencia. Respecto de lo primero, en tu estudio o parte del análisis, ¿has considerado el criterio de la competitividad o cómo esta se resentiría
bajo la implementación de un tributo como el que forma parte de tu estudio. Lo digo porque el proyecto de ley está inspirado precisamente en conservar esa competitividad, ¿no? ¿Hay un impacto que has podido apreciar en ese análisis? Sí, a ver, primero aclaro que yo vengo más bien del mundo tributario y no tanto del minero. Entonces, lo que me ha pasado personalmente es que he ido entendiendo cada vez más las particularidades del sector minero y cómo estas cosas pueden ir afectando. Entonces, comprendo de que la competitividad es un tema muy importante y que por lo tanto, dado que los recursos para invertir no son infinitos, ¿no es cierto?, y que todos los países tienen, o hay competencia, digamos, entre países, es un elemento que hay que cuidar, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, probablemente Chile tiene más espacio hoy día para aumentar la tributación porque mira a Ecuador que está más arriba, ¿no? Entonces uno dice, bueno, nos podemos acercar. Dije Ecuador, ¿no? A Perú. Y el caso Perú, bueno, está por sobre Chile, por lo tanto tiene menos espacio. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que efectivamente no es tan recomendable para Perú aumentar su tributación hoy día porque podría afectarle el tema de la competitividad, pero tampoco sé cuánta presión hay para que haya cambios tributarios en la minería. Porque yo veo el caso de Chile y en Chile yo tengo claro que van a haber cambios porque hay mucha presión por esos cambios. Entonces, si ese fuera el caso, pienso yo que una alternativa es justamente mejorar la progresividad de los impuestos que ya tienen, ¿no? Porque me imagino yo que cuando un inversionista minero evalúa un proyecto, probablemente lo hace mirando los precios de largo plazo. Y por lo tanto, si uno pone tasas un poquito más altas cuando los precios están bastante por encima de esos precios de largo plazo, probablemente no afecte tanto las decisiones de inversión, pero permite a lo mejor capturar un poco más en ese escenario. Es una hipótesis, ¿no? Pero no, efectivamente yo creo que Perú tiene un nivel de tributación razonable y subirlo demasiado efectivamente podría afectar mucho la competitividad. Importante conclusión, Michelle. Muchas gracias. Y finalmente me gustaría hacerle una pregunta a Chen. Chen nos ha comentado y creo que ha sido bastante ilustrativa su presentación respecto de cómo esto finalmente ocurre en la realidad. Y algo que particularmente me ha causado impresión ha sido la adhesión de la comunidad en general, ¿no? de la población, masivamente entendiendo que los cambios podían afectar el sector y con ello la economía, sus economías, ¿no? En Perú, Chen, las empresas mineras pagan impuesto a la renta que se convierte en canon, ¿no? Pagan regalías mineras, ejecutan obras por impuesto, además desarrollan proyectos sociales y poco a poco se vienen alineando con los principios ESG. Eso significa que mucha de su inversión de manera concreta llega a las comunidades donde desarrollan su actividad. Contrariamente a lo que puedes tú habernos comentado de Australia, más bien son en esos espacios en los que parecería no hemos llegado a ser visible o a sensibilizar la importancia del sector para las economías locales. No sé si tú si compartes esta impresión y desde la experiencia australiana nos podrías de repente dar algunos consejos, alguna visión de cómo podríamos cerrar esa brecha también, que es una brecha que no es económica, que tal vez es comunicacional, pero cabe duda que tenemos que cerrar. Yeah, thank you. Thank you, Khaled. There's no doubt that communication is important. Even in the Australian experience, the mining companies have always contributed to the economy through community support programs, development of schools, hospitals, education, infrastructure. But it is about communicating that impact to the broader community and the contribution that the mining company makes. And that's the reason why you see the advertising campaign that to put the facts out there over that 2-month period was to make the public more aware of what the industry does to support the broader economy and what contribution it makes. So
with the constant advertising on television, radio, newspapers, people start talking about it. I still remember going to parties and social gatherings where people were interested in learning more about this new tax, even though they weren't aware of it previously. So that became a very powerful campaign to educate the public through the advertising campaign and the impacts it would have. So I think that was a key difference. Importante lo que mencionas, Chen, y muchas gracias por esos comentarios finales. Estamos, como habrán notado, unos minutos fuera de hora, pero no quería yo privarnos y a ustedes que nos acompañan de los comentarios finales de nuestros ponentes. Yo muy brevemente quiero decir que no sabemos si las facultades van a ser otorgadas o no, lo descubriremos en los siguientes días, o si en caso negativo el Ejecutivo decida luego presentar el proyecto de manera individual para su discusión y trámite en el Congreso, como bien lo señalaba Hugo, tal vez ese es el espacio. En cualquier caso, lo que hemos querido con la sesión de esta tarde-noche ya, es desde esta tribuna y a través de las presentaciones tan claras de Hugo, Orlando, Michelle y Chen, a quienes agradezco profundamente por la participación, ha sido resaltar los aspectos que consideramos importantes y que deben ser tenidos en cuenta en esa discusión, donde quiera que se lleve a cabo, ¿no? No cabe duda que no podemos descartar que existan algunos espacios de ajuste, se ha mencionado algunos, pero no cabe duda que tenemos que tener en cuenta cuáles son esos límites que no queremos quebrar y cuál es ese espacio ganado. Recordemos con un poquito de historia, hace 10 años, cuando se realiza este cambio de régimen, el que actualmente existe, nace en esa partida de nacimiento con vocación de permanencia. Lo comentaban antes los ponentes, con mecanismos de autoajuste, ¿no? No perdamos lo avanzado. Sería mi último comentario. Así, doy por concluida la sesión de esta tarde. Los invito a conectarse el día jueves, desde las 5 de la tarde, porque tendremos el bloque número 2, donde desarrollaremos en nuestro simposio los temas de contrato ley y cómo reducir la conflictividad tributaria. Hasta el jueves entonces, y muchas gracias por su gentil participación. Nuevamente un abrazo grande a nuestros ponentes, hasta sus casas, Hugo, Orlando, y cruzando fronteras con Michelle y Chen. Hasta la próxima oportunidad.